para nuestra vida de fe. Fíjese que después de la Reforma, siglo XVI, la lectura pública de la Biblia, prácticamente en todos los países donde la Reforma fue potente, no solo Europa, Alemania, los Países Bajos, etcétera, etcétera, había lectura pública de la Biblia en la plaza. Todos los días se leía la Biblia, por supuesto, en el idioma del país. Después que, ¿cierto?, se crea la imprenta, y el primer libro que sale de la imprenta de Gutenberg, ¿cuál es? La Biblia, la Vulgata. Se imprimió en latín, y desde ese libro después se imprimió la Reina Valera de la Vulgata y otros libros. Por lo tanto, la lectura bíblica es fundamental. Es estar escuchando a Dios, ¿cierto? Es estar escuchando a Dios. Y ahora, querido, que tenemos tantos medios de gracia, que tenemos tantos medios para escuchar la Escritura, tenemos nada menos el celular, que se ha constituido la esclavitud más grande que ha conocido la sociedad. Si alguna vez la televisión se constituyó como la caja del diablo, ¿no? Hoy día el celular, ya los expertos en todo esto están comunicando la importancia que el celular no lo tengan los niños. Ya en algunos países están quitando los celulares a los niños. No se acepta celular en la sala de clase, porque evidentemente pierde toda la capacidad para reflexionar, pensar un niño. Y cuando el niño justamente lo que necesita desarrollar su capacidad de pensar y de imaginar. Cuando hablamos de cuidar nuestro espíritu, estamos asumiendo una responsabilidad personal. Porque hay dos aspectos. Uno, el comunitario, como esta tarde, donde todos juntos escudriñamos las Escrituras para construir el conocimiento de la fe en todos nosotros. Cada uno construye el conocimiento. Y el que está más, o el que quiere más de Dios, construirá el conocimiento de una manera más profunda. Porque ese no solo va a escuchar el sermón de hoy, va a llegar a la casa a volverlo a escuchar, y durante la semana lo volverá a escuchar, tomará apunte y tendrá sus propias ideas con respecto a lo que aquí hablamos. La mayoría de ustedes no lo hacen, porque la mayoría no está entendiendo a cabalidad la importancia de su espíritu. Y para entender la importancia de que nosotros somos espíritus, somos seres espirituales, y que como seres espirituales comemos palabra de Dios, la carne y la sangre de Jesús, y al comer la carne y la sangre tenemos vida eterna. La vida eterna no viene por tener salvación, la sotería, viene por comer la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿O dónde está la vida eterna? En su palabra. Y esta es la vida eterna. Que te conozca a ti. ¿Y dónde lo va a conocer? En la Biblia. No solo a ti, el único Padre verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y dónde los conoce? Uno conoce al Padre y al Hijo en la Biblia. Por lo tanto, ahí está la vida eterna. El fin de ir al cielo no es salvarse del infierno, sino que el cielo serán clases más específicas y para grupos pequeñitos. Ya no habrán 40 en la sala de clase, habrán 10 nomás, 5, porque el 10 le gustaba a Jesús. Ahora
hablaba de los 10 leprosos, de los 10 esto, los 10 lo otro. Porque dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cuál es el fin de la vida eterna? Que conozcamos al Padre y al Hijo. ¿Y cuánto nos va a costar conocer al Padre y al Hijo? Forever. Amen. O sea, vamos a pasar una eternidad intentando conocer. Ya no va a haber tantas distracciones que nos cuesta conocer a Dios acá con todas las distracciones que tenemos y las situaciones y de repente otras prioridades. Ya hablamos en el primer sermón sobre las prioridades, ¿se recuerdan ustedes? Pero cuando vivimos en la sociedad del ruido, cuando escuchamos ruido por todos lados, es crucial, es fundamental saber escuchar la voz de Dios. Es fundamental. Pero hay ruido, mucho ruido, muchas voces que están tratando de captar tu atención. No solo voces, entidades espirituales tratan de captar tu atención, de captar nuestra atención. Por lo tanto, el escuchar la voz de Dios, si la voz de Dios hubiese quedado solo en la tradición oral, imagínense qué tendríamos el día de hoy. Pero Dios decidió que lo que Él habló se escribiera. Sí, tenemos versiones, leemos en castellano, no leemos en hebreo nosotros, ni en griego, que fueron los idiomas de la Biblia, ni en arameo en algunos casos de Daniel. Leemos en castellano, sí, se nos va un poquito el sentido original del texto al leer en un idioma que no fue escrita la Biblia. Pero por eso, si leemos 4 versiones de la Biblia en castellano, vamos a estar tan apegado al texto griego y hebreo, leyendo más de una versión. Y en este caso yo recomiendo la Reina. La Reina nunca va a salir de su lugar, ¿sabes? La Reina Valera. Con todas sus dificultades, con todos sus problemas de traducción, porque la Reina Valera fue traducida de la Vulgata, del latín. Luego versión internacional. Y de las mejores Biblias, vayan corriendo a comprársela, Biblia de las Américas, la mejor versión de los originales. Y una de las buenas versiones católicas, la Biblia de Jerusalén. Con esas 4, usted se vuelve un pastor ligerito. Dios usa una expresión en Ageo capítulo 1, versos 7 y 8, 7 y 8 son los que vamos a mirar, para indicarnos la importancia, usando la expresión subir al monte. Sube al monte y trabaja en la reconstrucción de nuestro templo espiritual, requiriendo acción inmediata, fe y compromiso. Un llamado del Señor, un llamado de Dios a que subamos al monte. Esto habla de acción. Hemos dicho una y otra vez que el reino de Dios es dinámico. El reino de Dios es dinámico, no es estático. Por eso que cuando nosotros no estamos en sintonía, nos empezamos a quedar atrasados. La iglesia avanza, la iglesia sigue, y algunos hermanos siguen quedándose atrasados porque no están en el espíritu de subir al monte para construir el espíritu. Y después de unos par de meses piensan que no, esta no es la iglesia, que yo quiero, porque se quedaron atrás. El reino de Dios no se detiene. ¿Lo siento bien? El reino de
Dios no se detiene, el reino avanza, es dinámico. Y por eso nosotros tenemos que estar avanzando juntamente con el reino de Dios. Póngalo en términos testamentarios del Antiguo Testamento. ¿Y el pueblo cuándo se movía en el desierto? Cuando se movía la nube. ¿Se recuerdan? Cuando se movía la nube, ¿qué hacía el pueblo? Se movía. Porque si el pueblo no se movía, quedaba churrascado en el desierto. Y decía el texto que en la nube estaba siempre la bendición de Dios. ¿Ah? Y el que se quedaba atrasado moría. De igual manera, hoy día estamos percibiendo, teniendo la capacidad, el Espíritu Santo nos está dando la capacidad de entender el movimiento del Espíritu y movernos juntamente con el Espíritu Santo. Y en esto, querido, la obediencia a lo que escuchamos, la obediencia a Dios, produce un impacto eterno, complaciendo a Dios y transformando nuestras vidas en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Escuchar a Dios es una cosa de vida o muerte. Vida o muerte. Tengo para contarles cientos de veces que Dios me ha hablado, pero le voy a recordar una porque aquí hay testigos de ese hecho. 27F. ¿Qué les recuerdo a ustedes? Bien. El terremoto. No ese terremoto, no, el otro. Ese que mueve todo. Un equipo de la iglesia, 35 personas de la iglesia a Misiones Arauco. Tuvimos ahí ¿cuántos días? Más de 15, casi 20. El Señor nos dio una estrategia para evangelizar, ¿te recuerdan ustedes? Nos levantábamos a las 5:30 para orar, como lo hacemos en Misiones, de a madrugada, y estábamos pero apasionados. Porque el Señor está usando una manera que Él nos dio de evangelizar en todo Arauco. Y el Señor, como es el Señor de todo, y a Él no le entusiasma a nadie, entusiasma al ser humano, el día jueves o viernes, fue viernes para de madrugada, ¿no? El día anterior al terremoto, Dios me despierta a las 3 de la mañana. Y yo sé cuándo es Dios. Yo sé cuándo es. Conozco su voz. Y me llama y me dice, todos los que están aquí deben volver a casa. Todos. A excepción de estos 5. Y esos 5 mejor no se olviden de lo que vivimos. Porque Dios va a cobrarles. Así que al otro día, después que oramos, etc., le hablé a todos los que estaban, todos deben volver a casa. Y como siempre hay algunas rebeliones, ¿cierto? Así que algunos quisieron rebelarse. No se rebelaron ellos, se rebelaron hace poquito, ¿no? Habíamos ido para evangelizar un lugar que se llama Chico. ¿Quién ha ido a comer ahí? Es bien chico, ¿cierto? ¿Habrá? Y mientras estábamos ahí en Chico, dijimos, después que terminemos las misiones, nos vamos a venir aquí para estar una semana en carpa y acampar y descansar. Usted sabe que Chico fue lo primero que el terremoto, el maremoto se llevó. Hubiésemos muerto todos acampando ahí. Así que después de convencerlos todos que tenían que volverse, se volvieron a regañadientes algunos. Nos quedamos solo los 5 que Dios me habló. Y a la mañana de la amanecida del otro día, vino un terremoto.
¿A cuánto estábamos acampando del mar? 50 metros. ¿Sabe usted cómo hacía la tierra? Y el mar estaba ahí. No salía el mar. Salió 800 metros más arriba, apuntada a pie, se lo llevó completo, pero ahí el mar no salió. Entonces el Señor me volvió a hablar, me dice: sube al auto y sube a Coranilahue. Y yo menso, alegando con Dios: Señor, si yo vivo en Talcahuano, como si Dios no supiera. Sube a Coranilahue, me dice. Porque no sabíamos nosotros que toda la calle de Lota, donde está la calle, se había venido al suelo. Y toda la carretera se había quebrado por todos lados. ¿Sabes lo que significa que Dios te hable? Te libra de la muerte. Por eso nosotros esos 5 sabemos que las tenemos contaditas. Porque ¿cuál fue la palabra del Señor? ¿Se acordará, pastor, usted? ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? Les preservo la vida. ¿Para qué? Para que vamos a pasear, hagamos vacaciones. ¿Para qué? Para que hagan mi misión. Para que hagan mi misión. Les preservo la vida. Para que hagan mi misión. ¿Sabe que si no escuchamos a Dios, estamos muertos? Y nos hubiesen muerto unos poquitos en la iglesia, 35, con guaguita, porque andaban guaguita, chiquitita. La importancia de escuchar a Dios. Dios te libra de la muerte, pero a Dios a veces también te guía, te conduce. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar dispuesto en nuestro espíritu a escuchar a Dios. Hay que practicar escuchar a Dios. Así como nosotros practicamos escuchando la voz de nuestro papá. Y sabemos diferenciar esa voz entre otras voces. Sabemos que cuando el papá mete la llave en la puerta, la manera como lo hace, mi papá. Porque de pequeño comenzamos a acostumbrarnos. No es diferente a cómo debemos acostumbrarnos para escuchar a Dios. Para escuchar a Dios. Dios quiere intervenir. Dios quiere intervenir en nuestra vida. El llamado de Dios a todos nosotros es un llamado a la acción, a movernos, a tener movimiento. ¿Por qué? Porque simplemente al identificar las situaciones, los problemas, Dios le señala al pueblo que está saliendo de 70 años de cautiverio, que el templo, que el lugar de reunión, el lugar donde su presencia está, simplemente está en ruinas. Está en ruinas, simbolizando nuestra vida espiritual descuidada. ¿Qué está diciendo nada menos el profeta Ageo con respecto al templo de su época? Estaba en ruinas, estaba quemado. Pero aquí, como toda lectura profética, tiene una doble referencia. No solo se está refiriendo al templo de la época, sino también se está refiriendo a la casa de Dios en nosotros. Cuando la casa de Dios en nosotros está en ruina, les hablé el domingo pasado, vean ese mensaje, creo que todavía está. Antes que lo quite TikTok. ¿Por qué? Porque le hablé del peligro de descuidar el espíritu. El peligro. Ahora, Dios está hablando de la importancia de construir la
la casa de Dios, el templo del Espíritu. Y a la luz, Ageo interpretado a la luz del Nuevo Testamento, todos sabemos que el templo era el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿A quién hay que reconstruir o construir en nosotros? Al verdadero templo, a Jesucristo. Hay que construir. ¿Y cómo lo construimos? ¿Cómo se construye? ¿Cómo el Espíritu Santo construye a Jesús en nosotros? No dice 4:19 de Gálatas, hasta que Cristo sea formado en quién? En nosotros. Así que el Espíritu Santo lo vamos a tener ahí hasta formar a Jesús, hasta formar al hombre y llegar a la estatura de ese hombre, el hombre perfecto. Por lo tanto, es un desafío permanente en todos nosotros a construir día a día a Jesús en nosotros. El verso 7 es una instrucción específica, así como Dios habla. Por eso ese himno 15 de los bautistas decía, habla claro mi Señor. El Señor siempre hablaba claro, ¿no? Así que tuvo que cambiarse. La instrucción es específica. Dios le habla a un discípulo más en Damasco y le dice, mira, párate, ve a la calle tanto, la calle a la derecha, métete al fondo, toca la puerta y vas a encontrar a un hombre arrodillado. Ese era Pablo. Dios da instrucciones específicas. Suban al monte, un llamado que requiere esfuerzo físico, pero también requiere disposición espiritual. Reconstruir el templo, reconstruir nuestro espíritu, representa la restauración de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios. Estamos reiniciando el proceso del reencuentro con Dios. Estamos volviendo a afinar el oído para volver a escuchar a Dios. Afinando nuestro oído. ¿Cuán es importante aquello? La importancia del templo para el mundo judío era vital. Por eso están tratando de reconstruir el tercer templo, porque ellos no entendieron que el templo era Jesús. Y como rechazan a Jesús, piensan que al reconstruir el tercer templo volverá otra vez el periodo de David, el reino de David que los judíos sueñan que va a volver. Y restaurar el tercer templo, restaurar el templo de David. El templo vino, el templo se paseó por las calles y no lo conocieron. No lo conocieron. El templo físico representaba la presencia de Dios entre su pueblo, un lugar sagrado de encuentro y adoración. En nuestros días, nuestro templo es nuestra relación personal con Dios. Cuidarlo implica nutrir nuestra vida espiritual a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y la obediencia. Por lo tanto, si uno considera o cree que ha descuidado la construcción o la reedificación del templo que es su espíritu, bueno, hay que volver a la oración, hay que volver a la palabra y la obediencia. Es como volvemos a reconstruir. Sube al monte, trae madera y reedifica mi casa.
Les quiero mencionar 4 montes importantes en la reconstrucción del templo. Primero, el monte de la oración. Si usted hiciera un estudio de toda la Biblia, verá que los montes se relacionan a la oración. El monte Carmelo, donde Elías, un hombre con las mismas debilidades de nosotros, oró que no lloviera y no llovió. Y luego oró que lloviera y llovió. Un hombre común y corriente como nosotros. Pues establecer un hábito diario de comunicación íntima con Dios es vital. Es vital. Y no estoy hablando de tiempo. No hablo de tiempo porque el tiempo es proporcional al hambre que tengo de Dios. Si yo tengo hambre de Dios, pasaré mucho tiempo con Dios. Si mi apetito espiritual es pequeño, entonces me conformaré con algunos mensajes de texto con Dios. Todo tiene que ver con la proporcionalidad que tenemos. Otro de los montes a conquistar es restaurar las relaciones dañadas que a veces tenemos con otro. Si tienes algo contra tu hermano, trae tu ofrenda al altar, deja la ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Si las relaciones interpersonales que no son buenas en un matrimonio afectan la oración del esposo, no lo dice así, Pedro. Por eso que hay que andar de buena. Si no, no te escuchan allá arriba. Otro de los montes que hay que conquistar es romper malos hábitos. Identificar y eliminar comportamientos que nos alejan de Dios. Y otro monte es servir. Servir a Dios. Servir en la casa de Dios. Servir en la comunidad. Encontrar formas de ser las manos y los pies de Jesús en nuestro entorno. Compartir con la comunidad, compartir con la comunidad de creyentes, con la comunidad de otros hermanos. Ayer fuimos un grupito de la iglesia a compartir con una iglesia aquí en el Triángulo. Menos mal que nos desaparecimos, volvimos vivos. Pero la iglesia era pentecostal, de la buena. Ahí me di cuenta que yo soy pentecostal. No me queda otra, así que no sé cuánto duraré en esta iglesia. O la convierto pentecostal o construyo otra. Bueno, estoy hablando de escuchar a Dios, que Dios me habló por un profeta en espíritu de ser pentecostal. ¿Qué te parece? Porque hay muchos pentecostales que están en los pentecostales y no son pentecostales. Yo estoy en los bautistas y pentecostales. ¿Qué te parece? El mandato de Dios a una acción inmediata es fundamental. ¿Sabe? Cuando Dios te habla o crees que te habla, y si la situación que te está hablando implica a otras personas, necesitas juzgar aquello que estás escuchando con otra persona madura que te ayude a discernir. Porque hay gente que dice escuchar a Dios y va y mata a alguien, dice que Dios lo mandó. Por lo tanto, aquellas cosas que implican una decisión, que implican tomar acciones, requieren ser juzgadas por otros. Por lo tanto, las acciones inmediatas, apenas Dios te habla y tienes certeza, tienes seguridad que es Él, se imagina que yo me pongo a discernir la voz de Dios el 27F y me paso una semana pensando, ¿será Dios? Estamos todos muertos.
ahogados. Ahora, ¿por qué sé que es Dios? Porque lo escucho desde joven. Desde joven Dios me habla. Por eso soy un espécimen raro en el mundo bautista. Porque se supone que Dios le habla a los pentecostales, ¿no? A los bautistas le habla solamente en la Biblia, ¿no? Las acciones inmediatas de cuando Dios nos habla es fundamental. Dependiendo de lo que Dios nos está diciendo, a veces que hay que juzgar lo que Dios nos dice con otros líderes maduros, compartiendo lo que Dios te ha dicho con otro para tener también una opinión de otro. Dios espera una respuesta pronto a su voz. Pronto. Postergar su llamado nos aleja de su propósito divino para nuestra vida. ¿Sí? A veces requiere decisión inmediata. Inmediata. Responder con prontitud, como los discípulos que dejaron todo inmediatamente para seguir a Jesús. Estamos llamados a actuar sin demora. Sin demora. Perseverando en la obediencia. La obediencia no es un acto único, sino un compromiso continuo de seguir escuchando la voz de Dios en cada aspecto de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Nosotros, lamentablemente, estamos viviendo la independencia de Dios. Esta es una señal del tiempo que vivimos. Esta sociedad cada vez se desapega de Dios. Porque vivimos en lo que se ha llamado la posverdad o la posmodernidad, donde ya lo importante no es pensar, sino sentir. Por eso hay gente que llega a la iglesia, no se siente bien, se va, porque ellos andan buscando sentirse bien. No le importa lo que uno piensa, porque estamos viendo en esa época que si yo me siento bien, me quedo en el lugar. O en la época en donde uno ya no le preocupa lo ético, le preocupa lo estético. Por eso hay barberías por todos lados, píntame la uñita, hazme una estrellita, a ver la uña. Todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas. Y termino. Sube al monte, toma madera y reconstruye tu casa. La casa espiritual. Construye esa casa con los elementos que el Señor te está dando. La oración, la palabra, la obediencia, la comunión. Mantener la comunión es vital. Es vital. Porque nosotros no tenemos el poder inherente en nosotros. No producimos poder porque seamos un dínamo. Requerimos de la comunión con los demás. ¿Sí? Recibiréis poder, y esa palabra es dínamo. Dinamita viene ahí. Por lo tanto, la confianza en la provisión divina, subir al monte y reconstruir el templo, requería confiar en que Dios supliría la fuerza y los recursos necesarios. Estamos construyendo. Dios nos dará los recursos. O sea, teniendo de contexto el capítulo 11 de Marcos 24-25, no es necesario que lo pongan, por si me equivoco. ¿Qué dice?
Si pidiere creyendo, ya lo recibí. ¿Sí o no? Dice el texto. Si pidieres creyendo, debes creer que ya lo recibiste. ¿Y cuántas veces nosotros oramos lo mismo por una cosa 100.000 veces? Cuando dice que si lo pedimos, debemos creer que lo recibimos. Así que la fe agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Nuestra confianza en Él, incluso en circunstancias difíciles, es un acto de adoración. Porque creer, tener fe en Dios cuando todo va bien, no hay problema, pero cuando todo va difícil, cuando todo pareciera que va en contra, tener fe, mantener la fe, sí. Como dijo alguien por ahí, lo que no te destruye, te fortalece. Y lo dijo Mateo, ¿no? Por lo tanto, la fe nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y confiar en el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Como el Señor es aquel que va fortaleciendo. Un compromiso sostenido requiere Dios que todos nosotros tengamos perseverancia, que seamos perseverantes en nuestro proceso, que tengamos confianza en que Dios está haciendo las cosas en nosotros, en nuestra vida. Por eso, queridos, el impacto eterno de la obediencia a Dios. Fíjense ustedes, Jesús obedeció en una circunstancia o en un momento de circunstancias muy adversas. Hubo una lucha entre él mismo, porque la lucha contra el diablo ya estaba vencida, pero la lucha fue con él. Y su obediencia, por lo dice capítulo 7 del libro de Hebreo, aprendió la obediencia. A través del sufrimiento aprendió la obediencia. No piense que usted no va a sufrir para aprender la obediencia. Es el método de Dios, fue el método con su Hijo. Por lo tanto, en la obediencia de todos nosotros, Dios se complace. Cuando obedecemos, Dios se complace. Hay una transformación comunitaria de todos nosotros. Cuando la iglesia obedece, cuando la iglesia está en la actitud de obedecer, sin duda, la obediencia impacta no solo nuestra vida, sino también nuestras familias, nuestra iglesia. Y nos da sin duda la trascendencia. Las decisiones tomadas en obediencia a Dios tienen un peso que va más allá en nuestra vida. Escuchar a Dios es clave. Es clave. ¿Cómo sería vivir en una familia donde el papá nunca te dirigió la palabra? Te ignoró. Simplemente te ignoró. Llevar la vida de fe, escuchando a Dios, es la clave. No solo por un hecho como el terremoto. Hay que escucharlo permanentemente. ¿Saben por qué estamos aquí?
la iglesia. Estamos saliendo de iglesia acá. Porque escuchamos a Dios. Nosotros ubicamos un montón de otros lugares que no fueron posibles. Pero Dios nos abrió aquí. Sí, el pastor es un gran amigo. Gran amigo. Pero prefiero creer que Dios es el que va adelante de nosotros. Abriendo puertas, ventanas y portones. Porque somos capaces de escuchar a Dios. Nosotros solo en nuestra intimidad personal, pero también como comunidad, también como familias que buscan al Señor para escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios está planteando para la familia? Y a veces, queridos, preferimos hacer uso de nuestra iniciativa, que no siempre resulta, en vez de encerrarnos a orar, a ayunar y a decirle como muchos reformadores: Señor, yo no salgo de aquí si tú no me amas. O como lo hizo Moisés: Señor, no me pidas avanzar si tú no vas conmigo. Si vas conmigo, yo avanzo. Si no, no voy a avanzar. Hay que ser decidido con Dios. Dios tiene que vernos decididos, determinados, totalmente determinados, para que Él obre en nosotros. Subamos al monte, reconstruyamos nuevamente nuestro espíritu. Si este está afectado, bueno, volvamos a la oración, volvamos a las escrituras, volvamos a la comunión, volvamos a las relaciones sanas. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Pero no podemos permitir que una situación afecte nuestra comunión con Dios. Padre, te damos gracias. Te bendecimos. Te damos gloria, honor, alabanza, porque tú eres el Señor. ¿Quién como tú? Señor, oramos pidiendo de tu gracia, pero también